Hola, muy buenas tardes, les habla Cristian de la Opinión de Vanilla, hoy 19 de mayo del año 2014. ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona en algún momento decir frases como esta? Dios me dice que soy cabeza y no cola, por lo tanto ejerzo dominio sobre todo lo que me pertenece. ¿O has escuchado esta otra que dice, como iglesia nos apropiamos de la promesa divina de que somos cabeza y no cola? Y por lo tanto la recibimos y declaramos que todo lo que reclamemos será nuestro en nombre de Jesús o en el nombre de Jehová de los ejércitos, también utilizan. O esta otra, ¿qué tal esta otra? Soy princesa, hija del rey, cabeza y no cola, no tengo que someterme a ningún hombre que pretenda avasallarme o ignorar nuestra igualdad de condiciones y autoridad. ¿Han escuchado cosas así? Bueno, son trilladas frases que ya se han popularizado entre muchos evangélicos alrededor de toda Latinoamérica y que siguen siendo heredadas, o sea, pasan de generación en generación, o son tomadas prestadas por muchos otros que las aceptan como realmente bíblicas e incuestionables. Esto sucede mucho, esto es algo terrible. He escuchado siempre gente que dice cosas como esta, pero cuando tú le cuestionas, pero eso es lo que dice el texto, pues no, eso no quieren analizar, no quieren profundizar si realmente eso es lo que quiere decir el texto. Están utilizando un texto fuera de contexto para justificar un contexto. O sea, utilizan los versículos, pequeños versículos, los cogen y establecen doctrinas de eso. Establecen creencias y todo el mundo las acepta como si fueran verdad. Pero no es así. Pero esta frase de cabeza y no cola viene del Deuteronomio 28:13, donde dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Y si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Lo de cabeza y cola se trata de un lenguaje retórico, en el cual el autor se vale por la figura literaria conocida como metonimia, para comunicar la idea, en este caso, de la preeminencia o la supremacía versus la subyugación o la postrimería. Dicho en lenguaje militar, vanguardia versus retaguardia. El vocablo hebreo, que se traduce como cabezas, que significa originalmente comienzo o al frente, o sea, a la cabeza. Eso es lo que realmente significa. A la cabeza significa al frente o en comienzo. El término hebreo para cola literalmente se puede traducir como aletear o sacudirse. En otras palabras, Dios está comunicando a su pueblo, Israel, que irían al frente en vez de permanecer retaliando. O sea, que iban en una dirección, enfocados en una dirección. No se iban a quedar aleteando en el mismo lugar. Eso es lo que quería decir. Resulta que este texto se añade penosamente a la larga lista de textos malinterpretados y o sacados del contexto, de la que muchos lectores bíblicos se hacen eco. Algunos por ignorancia, otros en su estado de inocencia o en su condición de neófitos, y en la mayoría en su calidad de indoctos e inconstantes, como dice 2 de Pedro 3:16, que dice los indoctos, los ázames, que son personas que son faltos de instrucción y no quieren instruirse, y los inconstantes, que son asteriscos, que son personas que cambian de opinión muy fácilmente, son como de moda, así como el ánimo, o sea, creen una cosa hoy, creen una cosa mañana, son inconstantes, son asteriscos y átames. Ahora, interpretando el pasaje, nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué es incorrecto el pretender apropiarnos de tal versículo y reclamarlo como una promesa? ¿Por qué no debemos crearnos expectativas falsas basadas en lo que Dios no se ha comprometido? Bueno, en primer lugar, como regla general y atendiendo a lo más elemental de la interpretación bíblica, es menester tomar en cuenta el entorno y los detalles alrededor de los cuales Dios expresa un pensamiento en particular. En este caso,
vemos el trato exclusivo de Dios para con el pueblo de Israel, que por boca de su siervo Moisés se asegura de establecer pautas y condiciones específicas que han de regular su compromiso o promesa a la nación. Es necesario considerar todo el capítulo desde su inicio, desde comenzando el capítulo, y no solo el versículo 13, porque eso es lo que hacen muchas personas, utilizan un versículo para establecer una doctrina, pero no entran en el contexto, a fin de notar las condicionantes que afectarán los resultados. El mensaje cabal incluye bendiciones, pero también incluye maldiciones y resultados penosos, lo cual nos obliga a prestar atención y considerar todo el texto antes de llegar a conclusiones apresuradas o precipitadas. Hay que leer el capítulo entero para poder entender el versículo 13. Cuando analizamos cuidadosamente este pasaje, nos permite notar que el adverbio sí aparece 6 veces en el versículo 1, 13, 14, 15 y 58, el cual es condicional, o sea que Dios está comprometido a cumplir con su promesa solo si el pueblo acata y cumple con la parte que le corresponde. Una manera de ilustrarlo sería, por ejemplo, el típico caso de un padre que le promete a su hija que como regalo para sus quinceañeros le va a cubrir unas vacaciones a Europa, con todos los gastos pagos, si no reprueba, no se cuelga en ningún examen final y si logra excelentes calificaciones. Ese es el condicionamiento. Si la doncella no logra el reto, por más cruel que suene, el padre no está obligado a cumplir con su promesa. Del mismo modo, en este pasaje, Dios no está prometiendo incondicional e indefectiblemente que Israel será cabeza y no cola. De hecho, el mismo capítulo revela que Dios plantea tantas bendiciones como maldiciones. Y como si fuera poco, Dios mismo señala en el verso 44 que si el pueblo no hace su parte, la maldición sería a la inversa, es decir, que terminaría siendo cola de otros pueblos, o sumisa a otros pueblos, o esclava a otros pueblos. Aquí podemos observar que extranjeros en vez de cabeza, también esa otra parte que puede ser. Es decir, es así que para poder exigir o esperar que Dios cumpla con sus promesas, que en este caso es un compromiso menor, el pueblo lleva la tarea más ardua de cumplir con varios requisitos que por razones de espacio no son enumerados aquí. En otras palabras, como creyente, solo puedo esperar una bendición o beneficio de Dios si primero aseguro de seguir al pie de la letra las condiciones e instrucciones específicas que Dios dicta. En segundo lugar, otro principio importante en la interpretación de las Escrituras es el lograr identificar a quién es dirigido el mensaje. Porque hay gente que personaliza los versículos y los pasajes. Dice, no, este texto es mío, o se trata de mí. No, eso no es la manera correcta de interpretar las Escrituras. Como individuos o como iglesia no tenemos el derecho de apropiarnos de una promesa o bendición que no nos corresponde. Es decir, que no fue intencionada para nosotros. O sea, porque aquí vemos, como ya hemos visto, cómo esta promesa fue dada específicamente para los testigos, para el pueblo de Israel, antes de su entrada a la tierra de Canaán. En más de una ocasión hemos sido testigos de lastimosas decepciones de cristianos bien intencionados que han sufrido por creer erróneamente que en sus propias circunstancias Dios cumple lo que promete y que no es hijo de hombre para que mienta, apelando al atropellado y abusado versículo de Jeremías 13:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
O sea, que mezclan una cosa con la otra para, pues, sostener lo que ellos creen. Y dice, en conclusión, asegurémonos de interpretar y aplicar correctamente las escrituras. El sacar un texto fuera de contexto no es más que un pretexto para interponer nuestro propio criterio, y al final salimos con las nuestras. Y lo que es peor, manipular a las masas indefensas e inocentes, induciéndolas a seguir malinfundadas intenciones y liderazgo, arrastrándolas hacia una enferma doctrina, o en su defecto de terminar siendo objetos de la retribución divina al eliminarnos, habiendo sido heraldos para otros, como dice 1 Corintios 9:27, y evitarnos hacernos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice Santiago 3:1. Así que es muy importante interpretar los textos en su contexto para poder entender la Biblia como está escrita. O sea, no caigamos en ese error de estar cogiendo un versículo aquí, un versículo allá, y pensar que todo me favorece, yo declaro que soy hijo de un rey, y todas esas cosas. Eso no es así. Tenemos que leer el texto en su contexto para entender lo que quiere decir el texto. Y nada, esto ha sido todo por este video de la Biblia Bahía, y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Muy buenas tardes.